Ahora sí. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes y a quienes también, como conversábamos previamente, van a ver este conversatorio a posterior, ¿cierto? En YouTube. Para nosotros es una alegría poder reunirnos hoy día, como cada mes, ¿cierto? En el contexto de esta actividad que vamos haciendo del programa de bienestar y salud mental, donde nuestro aporte va siendo en esta ocasión a través de los capellanes, dando este apoyo espiritual, ¿cierto? Que viene a complementar el bienestar justamente. Así es que eh, saludamos especialmente a María Esther Gómez de Pedro, que es nuestra directora de Dirección de Formación e Identidad, al padre José Miguel Alvarado, quien hoy día nos va a deleitar con el tema, ¿cierto?, de la palabra de Dios como fuente de vida y alimento para el camino diario. Y bueno, saludar a todos los presentes y sin más demora, ¿cierto?, le doy la palabra al padre José Miguel, capellán de las sedes Osorno y Puerto Montt. Muy buenas tardes. Mucho gusto una vez más de poder compartir este espacio con ustedes. Y quería partir contándoles que ayer, durante el día, estuve acompañando a una cantidad importante de personas que son los catequistas, agentes pastorales de comunidades rurales en Puyehue. Eran en torno a 30 personas. Y como estamos en el mes de la Biblia, ¿cierto? El mes de la Sagrada Escritura, claro, la temática que les interesaba abordar era justamente sobre la palabra de Dios, que es nuestro tema también de hoy día, ¿no? Y, y comenzamos a conversar primero para entrar de a poco en la materia misma, sobre la palabra de Dios, sobre palabras que han hecho eco en nuestra vida, ya sea para bien o para mal. Era como, ¿qué palabras han resonado como en mi vida, ¿no? ¿Qué palabras me han edificado, construido, o qué palabras me han dicho por las cuales me he sentido apreciado, valorado, ¿verdad? Y también hablar de aquellas otras palabras que han sido más desafortunadas, ¿no? En que me he sentido herido, tal vez poco apreciado, valorado, que ha sido una palabra hiriente. En fin, como conversando de esa realidad humana, por así decirlo, de palabras que han significado en nuestra vida algo importante, ¿verdad? Nos dábamos cuenta, bueno, ¿y cuál será entonces el sentido de la palabra que Dios nos dirige? Teniendo como la gran palabra a Jesucristo, ¿no? Que es decimos, la máxima expresión de quién es Dios, ¿no? Jesús, la palabra Dios salva, ¿no? O como Mateo dice, el Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, todas estas palabras que leemos por ahí y entendemos generan realidad. Imagínate la palabra de Dios, todo lo que ha generado en la historia de salvación de la humanidad. De hecho, la misma creación, ¿no? Ya muy al inicio, la palabra dabar, ¿no? En hebreo tiene un significado y una profundidad inmensa. Es decir, la palabra de Dios que es capaz de crear desde esa realidad caótica, y esta palabra viene a colocar un orden, ¿no? Viene a colocar la huella de Dios. Y cuando hablamos de Sagrada Escritura, claro, tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, o Antigua Alianza, Nueva Alianza, en que hay un proceso largo en el Antiguo Testamento en que este Dios se va revelando, se va mostrando de a poco, ¿no? En la medida en que se va generando esta alianza con su pueblo, Él se va dando a conocer y va a través de los profetas
que tienen palabras muy fuertes, muy hermosas. Incluso hoy día en la liturgia, en la oración de laudes, ¿verdad? Hay una lectura ahí de Isaías 66, ¿no? De el poder, la fuerza de esta palabra de Dios y su efecto en la persona que la acoge, que la escucha, ¿ya? Entonces, cuando hablamos, y un hermoso título para esta conversación, la palabra de Dios como fuente de vida y alimento, porque efectivamente eso es así. ¿Mm? Para quien la acoge, quien la escucha, puede transformarse en una tremenda posibilidad, sobre todo cuando hay experiencias humanas muy difíciles, ¿no? ¿Mm? Eh, la luz, la palabra identificada como una luz para ese caminar del peregrino que somos. Entonces, en ese sentido, esta idea que les comentaba, que Dios se ha ido mostrando de a poco en el Antiguo Testamento, va entregando palabras, va entregando su promesa, los mandamientos, va teniendo esta alianza, ¿verdad? Eso mediado por palabras, en donde hay líderes muy importantes que son los que pronuncian estas palabras venidas de Dios para constituir este pueblo, para formarlo, para guiarlo, para animarlo en este desierto que atraviesan. ¿Mm? Y hay un texto muy maravilloso que siempre lo cito porque es como esta transición, ¿no? De esta época progresiva de revelación que se suele decir a este tiempo más definitivo, que es en Hebreos capítulo 1, versículo 1, ¿no? De muchas maneras habló Dios. Imagina, o sea, a propósito de la palabra, ¿no? De muchas maneras, formas, habló Dios, ¿no? Pero llegó un momento en que lo hizo de modo definitivo y lo hizo en la persona de Jesucristo. Es decir, ya no estamos esperando una revelación, otra, digamos, está todo en Cristo, ¿ya? Eh, Como desde ahí partimos y a Él llegamos, ¿no? Y eso significa que estamos en este tiempo ayudados por el Espíritu Santo a comprender bueno, de qué se trata eso, ¿no? Porque también sabemos que Jesucristo es la revelación plena de Dios. ¿Mm? Quien me ve a mí, ve al Padre en el Evangelio de Juan. Por lo tanto, como nuestra tarea también es como ir escudriñando, descubriendo y comprendiendo en ese sentido, bueno, quién es Jesús. ¿Mm? Y una manera de conocer y comprender, una manera eh, privilegiada que tenemos, está en los textos del Nuevo Testamento, fundamentalmente, diríamos, en los evangelios, ¿ya? O sea, cada evangelio intenta responder en su contexto, en su genio cultural de esa comunidad a la cual se dirige cada evangelista. Cada uno de esos evangelios intenta responder, bueno, ¿y quién es Jesús? ¿Ya? Si es el que esperábamos o no. Los evangelistas lo declaran absolutamente. Es más, Juan de nuevo dice, bueno, y el verbo, usa esas palabras, el logos, sí, es una palabra generadora de estas comunidades, ¿no? Es una palabra generadora de una nueva realidad, ¿ya? ¿Y por qué una nueva realidad? Porque en el fondo Cristo, al ser quien revela totalmente al Padre, también nos muestra un camino hacia el cual vamos. ¿Mm? Entonces, en ese sentido también como se transforma en fuente de vida y alimento de vida para nuestro diario vivir, en la medida también en que nos metemos en la lectura de los evangelios para ir descubriendo cuál es la verdadera imagen de Dios. O cuál es esa imagen de Dios que nos permite vivir en esta libertad interior de los hijos de Dios, bajo el lema: he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y así como Jesús quiso purificar muchas imágenes distorsionadas que tenían los mismos discípulos de él, y los manda a callar, y los reta así severamente, hay textos, ¿no? En Mateo, los reprendió, porque
estaban todavía tratando de entender quién era este Jesús, esta palabra, ¿no? Bueno, para eso entonces, también nosotros hoy día, ayer en este encuentro que teníamos junto con hablar de esto, el poder de la palabra, Dios como palabra, también de qué imagen tenemos nosotros también de Dios. Y hay muchas imágenes que interfieren en vivir una espiritualidad que se transforme en fuente de vida y alimento para el camino diario, ¿no? ¿Quién de nosotros en esto que hemos recibido, en nuestra tradición familiar o de fe, mensajes que a veces, no, bueno, sin mala intención diría, ¿no? Pero que tenemos que desaprender esta imagen de cuidado que Dios te está mirando? Es como este Dios medio espía o policía, que es una palabra muy poderosa, que un niño, un pequeño, en su sensibilidad y en su estructura, la puede asimilar y llevar y transformarse en algo que a lo mejor no le va a permitir vivir plenamente la fe, ¿no? Es por eso que Jesús mismo, si atendemos y recordamos las distintas escenas y palabras que él usa, es un tremendo facilitador para comprender justamente que él ha venido para crear y habilitarnos en las capacidades con las cuales Dios nos creó, ¿ya? Y nos habilita y crea capacidades nosotros muchas veces con pequeñas expresiones, pero que son muy potentes, muy poderosas. Un ejemplo de una palabra que se transforma en fe: tu fe te ha salvado. O qué grande es tu fe. Se admira, ¿no? Y así podemos ir recordando juntos, ¿no? Y ustedes seguramente tienen en su experiencia de vida también palabras, trechos de la escritura que son muy queridos, ¿no? Porque la han escuchado en algún minuto y ha resonado profundamente en cada uno de nosotros, ¿no? Los sacerdotes tenemos la posibilidad y los matrimonios también pueden escoger así algún texto bíblico o quien se consagra, digamos, algún texto bíblico y probablemente es un texto que es como un incentivo o un lema o algo que por lo cual hacen esa opción y la declaran públicamente, ¿no? Les comparto la mía. Tal vez ustedes en algún momento también han escogido la propia, ¿no? A mí me gustaba mucho esto de permanezcan en mi amor, porque esta palabra permanecer en Juan tiene una dimensión no estática, sino que muy dinámica. Es decir, un permanecer es una fidelidad dinámica, creativa, ¿ya? Porque uno decía permanecer es como aburrido, estar ahí siempre en el mismo lugar. No, tiene que ver con un permanecer de fidelidad creativa que se ha hablado en algún minuto. Entonces a mí en ese minuto de la vida me gustó mucho y la escogí, porque era una palabra que a mí me identificaba, me representaba, hablaba de mi relación con el Señor. Entonces, si uno va pensando en esta dimensión de la fuerza de las palabras que entre nosotros nos decimos, bueno, pongamos y ponderemos, mira, la fuerza que puede tener la palabra de Dios en nuestra vida, como la tuvo la palabra de Jesús cuando eh, invita hoy día me quiero quedar en tu casa. Hoy día quiero quedar en tu casa. Alguien que era impensable que Jesús, que tenía la fama tan buena que tenía, y este pecador, ¿verdad? Bueno, él lo hace Jesús. O la palabra que le dirige ahí a la mujer conocida en el Evangelio como la mujer adúltera, ¿no? Dice, mira, ¿qué pasó? Entonces, vete y no peques más, ¿no? Como, te fijas, hay como palabras que construyen, que en ese sentido nos inspiran en la vida, ¿ya? Eh,
palabras que ojalá sean muy benditas, en el sentido de también cuando las pronuncio, bendigo con esas palabras, ¿no? Y de ahí también como ya poner ese cuidado en lo que uno dice, ¿no? A veces no somos tan conscientes y, claro, decimos una palabra que puede ser muy destructiva, o una palabra que puede generar un quiebre, ¿no? Entonces, desde ahí también pensemos, bueno, ¿qué palabras son las más comunes en el día a día? ¿Cuáles son las más frecuentes? ¿Cuál es mi...? Sí, hay programas en computación donde uno puede decir esta palabra cuántas veces se repite. Sería interesante tal vez uno mismo hacerse como una suerte de escáner, ¿no? De cuál es la palabra más usada y ojalá sea una palabra bendita, por así decirlo. ¿Mm? Okay. Entonces, en ese sentido, eh, eh, yo tengo todavía un par de minutos, ¿no, Cristian? Sí, ya. Entonces, quisiera en ese sentido como la palabra de Dios también como eh, fuente de inspiración y como palabra inspirada dirigida a nosotros. Y en ese sentido creo que es muy importante tener algunas consideraciones. En este sentido quiero hablar sobre la inspiración bíblica misma, ¿no? ¿Ya? Por mucho tiempo se consideró en una concepción más fundamentalista de la inspiración bíblica que el texto era solamente y totalmente producto de Dios mismo. Es decir, como que las personas que escribieron los textos eran simples secretarios de Dios. ¿Ya? ¿No? Como que era esa un poco la mentalidad, la idea, ¿no? Luego se fue realizando el esfuerzo de centrarse en los escritos y se llevó más en serio, se tomó más en serio al autor humano, ¿ya? Considerado, claro, un instrumento de Dios, eh, pero también con inteligencia, con libertad, con voluntad, dentro de una cultura, ¿ya? Pero aún se limitaba en esos tiempos, digamos, como que el autor que tenía mayor porcentaje en esto era Dios. Todavía había un cierto temor por considerar al autor humano. Y esto no es menor por lo que vamos a ir como viendo más adelante, ¿no? Y hace un siglo, gracias a Dios, los estudios bíblicos vienen enriqueciéndonos mucho más con aportes de distintas ciencias, ¿no? Las mismas antropología, arqueología, la lingüística, la hermenéutica, estudio de otras culturas, en fin, ¿no? A pensar en la variedad de factores que intervienen en la composición de la Biblia, cómo se transmite la Biblia y los distintos recursos usados. O sea, los recursos literarios son muchísimos, ¿no? Y esto pensando en que también cómo la palabra y la palabra de Dios influye o no en nuestra cultura actualmente, ¿no? Cuánto la consideramos o la seguimos teniendo tal vez en un estante, en un librero o en una biblioteca, o realmente es una palabra más viva, ¿no? Bueno, sin negar, por lo tanto, que el origen y relación de Dios con el autor están unidos, hoy día ya es evidente que es imposible leer y estudiar los textos sin considerar la condición histórica, cultural, religiosa, como la espiritualidad de el autor bíblico. ¿Mm? O sea, todos estos aspectos no es que Dios los elimine, los supone, ¿ya? No los elimina, ¿no? De ninguna manera. Siendo así, hay que tener en cuenta algunos asuntos, ¿no? Porque, bueno, ¿qué significa eso de que al comienzo como que una perspectiva más fundamentalista de la inspiración, Dios era el que hablaba y el hombre el que escribía lo que él hablaba, a una concepción donde se comprende que en realidad el hombre que escribe lo que Dios le inspira está también mediado por su cultura, su genio, su mentalidad, su carácter. ¿M? Entonces, en ese sentido, eh, la inspiración de Dios es algo que
se dirige a personas, no a escrito. El escrito es como el instrumento de alguna manera, ¿no? Pero no es que Dios le importe más lo que se escribe que la persona, ¿ya? Porque es comunicación de Dios, es don de Dios, ¿ya? Eh, Eso es lo que se subraya, por eso es inspiración y es alimento, ¿ya? Si no sería mera instrumentalización de nosotros mismos, ¿no? Es don porque es comunicación de Dios. Así como, ojo, Dios se comunica con nosotros, imagínate, ¿ah? No es que permanezca en su esfera y no se quiera relacionar con nosotros. Muy por el contrario. También eh, es curioso que el término de autor inspirado, bueno, habrá que mirarlo también como pensando en que y eso lo hablábamos ayer, les contaba en este taller bíblico, como la tradición oral juega un papel muy importante, muy importantísimo, que después, con el tiempo, va tomando más fuerza y más lugar la tradición escrita. Pero somos herederos por gracia, como dice San Pablo, de una tradición de tradición oral, que después se fue colocando por escrito, ¿ya? Entonces también es como importante, porque siempre me preguntan, ¿y dónde están los textos? El primer texto, el original. Bueno, no lo tenemos, ¿ya? Somos parte de esa tradición, por cierto. Entonces, en ese sentido, en los escritos de la Biblia, uno podría decir, bueno, entonces Dios por lo tanto, Dios es comunicación, pero solo hacia nosotros. O también nosotros nos podemos dirigir a Dios. Abrimos un aspecto de la comunicación, del palabrear también con Dios, muy hermoso. Los salmos, por ejemplo, ¿no? Su contenido, su poesía, son alabanzas a Dios y también texto inspirado, ¿ya? Y eso es maravilloso porque uno podría decir, bueno, solamente Dios es el que se comunica, ¿verdad? A través de los profetas, etc. No, también el ser humano que se comunica, inspirado por Dios, agradeciéndole, alabándolo, haciendo una súplica. Y en tal sentido también uno podría pensar, ¿por qué no? Oye, ¿y qué pasa con la inspiración entonces? ¿Está solamente como suscrita a los textos que están en la Biblia? Y hoy día, ¿será posible que haya gente inspirada hoy día o no? ¿Por qué no? Entre nosotros igual de repente solemos decir, ¿no? Oye, tú estás inspirado hoy, ¿no? Como alguien dice algo súper interesante y uno quiere, oye, mira, estás inspirado. Yo espero estar inspirado hoy día, ojalá, un poquito, ¿verdad? Para poder comunicar algo que, el título, ¿no? Hermoso que tenemos, ¿no? Dios nos anima, nos alimenta, nos inspira. Claro, los grandes poetas, ¿no? Uno dice, oye, esto es de Dios, algo tan maravilloso que han dicho, ¿no? Yo recuerdo y aquí voy a eh, María Esther, tú que conoces harto a Benedicto XVI, hay una palabra de él que a mí me marcó profundamente, que él la ha dicho en algunos discursos. Él dijo, mira, quien cree nunca está solo. Yo ese tiempo vivía en Austria, en Viena, y capaz que me estaba sintiendo medio solito, no sé, puede ser, pero me llegó tanto esa palabra que dije, estoy puro leseando, así, oye, creo, esto no sé, mi compañía es Dios. Entonces, digo, fue una palabra que no sé si él la pensó tanto, pero, wow, probablemente él escribía también como en oración, escribía cosas rezando para, bueno, de conducir el tremendo rebaño que es la iglesia, digamos, ¿no? Entonces ahí también tenemos una responsabilidad, los cristianos, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en fin, en la misma institución nuestra, San Tomás, y quienes profesamos la fe de que
en nuestras clases o en nuestra intervención en las investiduras, en distintos momentos, bueno, a ver, ¿qué tanto invoco a Dios también para que alguna palabra llegue al corazón de las personas, ¿no? Entonces, diría, ciertamente la inspiración bíblica se refiere a los textos canónicos, es decir, los que están en el texto actual, pero Dios sigue también inspirando probablemente en quien lee esos textos, en quien los acoge, en quien es capaz de transformar su vida, escuchando esa palabra, acogiéndola. También quien la recibe y le genera un impacto en su vida, seguramente igual está haciendo, o Dios, su espíritu está actuando ahí también. Es decir, para que no dejemos la inspiración bíblica solamente como los autores bíblicos, por así decirlo, ¿no? Que es, por supuesto, algo privilegiado, ¿no? El autor bíblico como inspirado por Dios para transmitir, para la comunicación de Dios, el don de Dios. Y también para quien la escucha, para quien la reza, la lectura orante de la Biblia. Entonces, en ese sentido, como también quisiera como animarnos a que, bueno, cada vez que entremos en contacto con la palabra de Dios, eh, abramos inicialmente ese espacio para que esa comunicación de Dios, ese don de Dios, tenga un impacto en nosotros, de modo que nos transforme, de modo que nos deje pensando, reflexionando. Ayer en esta charla, en este taller que tuve durante el día, me escribió después de la noche una de las catequistas y me dijo, gracias Padre, me quedé pensando mucho en algunas cosas que usted dijo. Y dije, mira, eh, es como Dios actuando también, ¿no? Otra persona me dijo, "Mire, ¿sabe cuándo puedo conversar con usted? Necesito conversar algo que nunca lo he dicho, pero a propósito de esto como que me siento muy movilizado a conversarlo. O sea, y eso es mediado por la palabra. ¿Ya? O sea, el poder transformador de la palabra es enorme. Dios crea por medio de la palabra. Dios salva por medio de la palabra. La palabra es Cristo mismo. O sea, es una palabra, el logos, una verdad en ese sentido, que nos hace ser más lúcidos, ¿ya? Que nos permite captar, esa palabra nos permite captar algo que nos deja en silencio. Porque también la palabra tiene esa capacidad de desarrollar nuestra capacidad de contemplar. A veces nos desesperamos en que no haya espacios en las liturgias, ¿no? De silencio. Siempre tiene que haber un canto y otro canto y no le damos lugar al silencio para que la palabra tenga un lugar, llegue a ese lugar que tiene que llegar y genere la transformación. Lamentablemente en nuestras comunidades no le damos espacio al silencio para que alguna palabra que escuché eh, pueda, como una semillita, ser sembrada y la podamos ir cuidando. ¿Mm? Tal vez ese es un desafío importante que tenemos. Los silencios nos incomodan en la liturgia, ¿no? Eh, bien, por ahí diría para abrir el espacio a la conversación. Muchas gracias, Padre, por esta bonita, interesante, ¿cierto?, reflexión que hemos hecho a través de sus palabras también, en las que ha actuado sin duda Dios Padre. No sé si alguien tiene algún comentario, algo que quiera, o alguna, como decía el Padre, alguna palabra que a lo mejor de la Biblia o algo, Esther. Sí, levanté la mano, déjame bajarla. Em, o sea, qué bonito porque
ha sido muy pedagógico, ¿no? Desde esa experiencia cotidiana de lo que es la palabra para nosotros, a la palabra de Dios como el gran regalo de Dios a nosotros, el Hijo, el Verbo, donde se nos da todo. O sea, yo con la palabra entrego o puedo expresar, puedo sacar lo que llevo en mi interior. Y en ese sentido la palabra es un regalo maravilloso y puede estar cargada de cosas maravillosas o cosas terribles también, ¿no? Pero cuando Dios se nos da en el Hijo, se nos da todo. Entonces, claro, cuando hablabas de la revelación, que ya, digamos, la gran verdad está revelada, pero cómo esa gran verdad sigue estando viva y que me sigue hablando a mí hoy, y de ahí la importancia de acercarnos, o sea, de atrevernos, porque creo que hay que atreverse a veces, ¿no? Acercarnos a atrevernos a leer esa palabra de Dios en la Biblia, porque que solemos ver como muy, muy lejana. Nosotros los católicos, por desgracia, tenemos muy poca cultura bíblica, a diferencia de los hermanos evangélicos, protestantes, luteranos, que tienen un manejo, claro, se lo deben a Lutero, y Lutero se separó de Roma, etcétera. Bueno, pero lo bueno de Lutero fue, pero qué pena que nosotros no tengamos esa avidez, ¿no? Em, entonces, yo pensaba en eso, ¿no? En que la palabra de Dios, si es el mismo Cristo, también para mí hoy tiene que ser viva y tiene que increpar, ¿no? Increpar, que esa es la palabra, ¿no? Increpar a veces suena como un poco como molesto, ay, que me va a molestar. Pero a veces también es una palabra que me acoge y que me misericordia, no sé, también, ¿no? Porque como Dios sabe lo que también el barro del que estamos hechos, pues también nos acoge, ¿no? Y hablando del silencio, claro, compartirles que nosotros también hacemos unos talleres de oración a nivel nacional, por Teams, convocamos, y con la sorpresa de que siempre hay personas que participan y la clave o el momento más central es el momento de silencio, porque ahí es donde uno se contrasta con esa palabra de Dios que hemos presentado primero, hemos dado algunos como un punteo después, como algunas ideas para ayudar a la meditación, pero es en el tiempo de silencio donde cada uno se contrasta, como que dejamos a propósito que haga eco en el interior, ¿no? Y luego es precioso porque después del silencio personal, la oración propiamente dicha, ¿no? Donde esa palabra me toca a mí o me toca a cada uno, hacemos un eco y le llamamos los ecos. Es decir, ¿qué me ha dicho a mí la palabra? Y lo compartimos. Y eso es una riqueza también gigantesca, porque es verdad que son palabras humanas, pero detrás de esas palabras humanas hay siempre una huella de Dios, ¿no? Entonces, como esta reflexión, esto del silencio me gustó mucho. Y luego también yo pensaba, claro, hablando de las palabras de Jesús, ¿no? Jesús es la palabra del Padre, ¿no? Pero, ¿qué palabras de Jesús del Evangelio, por ejemplo, son como las más potentes, ¿no? Porque usted habló de que a veces retaba a sus. Claro, lo retaba. Pero yo pensaba, guau, hay palabras y palabras también de Jesús, ¿no? Pero algunas tienen una fuerza tan grande que esas no puedo no escucharlas. No sé cómo, por ejemplo, se me ocurre a mí, pero eso le quiero preguntar a usted, ¿cuál para usted serían esas palabras como las más fuertes, las más significativas, las que me tienen que tocar, ¿no? Para de verdad convertirme en seguidora de Jesús. Por ejemplo, esta que le dice a Marta creo que es, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida. Sea, imagínense yo, cuando murió cuando yo he perdido 2 hermanos, ¿no? Y ya mis 2 papás, bueno, cuando falleció mi primer hermano en el año 2001, yo estaba haciendo unos días de retiro, o sea, estaba en ejercicios espirituales. Y fue muy fuerte, fue un accidente, nadie lo esperaba, fue impactante. Y cuando volví, me reintegré al retiro, porque me reintegré al retiro, una de las meditaciones que se propusieron fue la de Marta y María, la resurrección de Lázaro. Y lo que me resonó a mí esa meditación, o sea, no se lo quiero contar acá, fue una cosa impresionante porque es como si Jesús me hablara a mí en ese minuto. Porque claro, un hermano muerto, yo había perdido un hermano muy querido también. Y cómo Jesús consuela a Marta, cómo consuela a María. Y lo que les dice, para mí o sea, digamos, fue una actualización de la esperanza escatológica, o no sé cómo decirlo, como, no sé, o sea, les comparto también esta experiencia mía a raíz de esta
como pregunta, consulta sobre las palabras más potentes de Jesús, ¿no? Como las que sí o sí no puedo pasar por alto. Y bueno, agradecerle, por supuesto, para. Yo también tomé apunte algunas cositas que me hicieron sentido, ¿cierto? En esto de que uno tiene una relación con Dios, una relación viva, ¿cierto? Yo lo siento así, eh, y que esta relación viva tiene un diálogo permanente. Este diálogo es a través de la palabra, siempre uno reza y obviamente dice palabras, lee palabras, ¿cierto? Y es la forma en cómo nos comunicamos con Dios. Y Dios también siento que a través de esas palabras nos da el poder para amar, para eh, nos fortalece, para resistir tentaciones, nos orienta en todo esto. Y bueno, todo con lo que nos nutre a través de la palabra tiene todo que ver también con el marco de esta actividad, ¿cierto? Del bienestar, porque el bienestar se relaciona no solo con la salud física, sino que también con la salud psicológica, con la salud espiritual, ¿cierto? Y la salud espiritual tiene que ver también con el consuelo, con la gratitud, con la fortaleza. Y, y vaya, bueno, todas esas cosas nos hacen un todo y es como dónde empiezo y dónde termino, porque es infinito, somos perfectibles, la palabra de Dios la tenemos en la Biblia, es la fuente y bueno, eso, ¿cierto? Hay tanto que decir a mí en lo que el padre preguntaba de las palabras que nos resuenan en la Biblia, creo que como también decía Esther, cada palabra llega a veces en los momentos, eh, y yo creo que en estos momentos en que me ha tocado estar con mis hijos lejos y como mamá, ¿cierto? Es como que tengo dos palabras muy poderosas, una es el amor y el otra es el miedo. Eh, y cuando me pasa esto así como del miedo, la ansiedad y todo, me gusta mucho también lo que dice, bueno, Dios habla mucho de no tengas miedo. Entonces me voy a esas partes, me las recomiendo sola y me voy a esas partes y eso, ay, me calma, sí, no tengas miedo porque estoy con él y él también cuida a mis hijos y, y vamos, tenemos que seguir adelante y todo. Así que esas palabras, por ejemplo, Isaías 43, me sirven mucho, mucho. Sí, el Papa Francisco escoge el texto de la tormenta calmada por Jesús y la escoge magistralmente en un momento en que el mundo estaba a la deriva, ¿no? Por esta pandemia, el COVID, ¿no? No sabíamos en qué iba a terminar o qué seguía, ¿no? Y la escena que muchos han destacado, ¿no? El Papa, un hombre ya mayor, con dificultad para caminar incluso, lloviendo ahí en Roma, oscuro, se encamina hacia la cruz y hace lectura de este texto, ¿no? Es decir, diría también como con la inquietud que tiene María Esther, hay muchas palabras de Jesús que efectivamente en distintos contextos pueden resonar más que otras. Depende mucho de la situación en la que uno o la comunidad se encuentra, ¿ya? Y es más, hay palabras que las podemos leer una y otra vez y siempre va a haber algún aspecto que va a aparecer como con cierta novedad, ¿ya? Algo nuevo nos está diciendo, o sea, tan fecunda la palabra de Dios en ese sentido, ¿no? No se limita a un momento, a una circunstancia y a una persona. Fija, entonces, como en ese sentido y tenemos la fuente. Lamentablemente los católicos hemos perdido 500 años de aproximación a la escritura, porque, bueno, era un libro que prácticamente desconocido, el acceso era limitado bueno, por parte de nuestra historia como iglesia, hasta que comienzan a fines del 1800, inicio del 1900, los estudios, ¿no? En donde
claro, los luteranos, protestantes nos llevaban como exégetas una gran delantera. Entonces, en buena hora estamos, que en este minuto hay una producción y un trabajo en torno a la Biblia muy, muy grande, pero aún sigue siendo desconocido. Fíjense que no lo sabía, me enteré hace poquito. El Verbo Divino tiene no estoy haciendo propaganda, tiene una librería en Santiago y ahí dedicada al estudio bíblico. Y viene mucha gente no católica, pero cristianos de otras confesiones, otras comunidades cristianas. Y ahí nos dice el responsable de cuántas Biblias creen ustedes que se venden en un año, el último año, 2022. Ya, echen un número, o sea, no sé, 1.500, o sea, unas 30. O sea, y él lo dice, no, bien, nosotros como librería, el 2022 hay un promedio todos los años, el último año vendimos 18.800 Biblias. Es decir, hay un interés, ese es el punto, no es la cantidad, pero hay un interés muy grande en la palabra de Dios que va creciendo, gracias a Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, este mes de la Biblia también, ¿no? Para conocer la palabra de Dios que es muy fecunda. ¿Eh? La palabra que es como semilla también, la semilla que cae, ¿no? En distintos terrenos. Esa es una palabra también de Jesús, ¿no? O sea, es una... Bueno, ¿en qué terreno diría que es el nuestro? Digamos? ¿Qué tipo de terreno es? ¿Pedregoso, rocoso, árido, seco o permite que crezca esa palabra? ¿Te fijas? Entonces, como también tenemos que dejar que semillas de la palabra también puedan ser cuidadas, cultivadas y pueda tener fruto en el fondo eso, ¿ok? Eso. Muchas gracias. ¿Alguien más, Cristian? Gracias, Pati. Gracias, padre, también por su presentación. Yo también la he seguido bien como atentamente, pero quiero quedarme con una de las ideas que usted presentó que a mí me hace como mucho sentido y que tiene que ver con la posibilidad que tenemos eh, de poder conocer a Dios por medio de la palabra. Mm, Y que producto de esa posibilidad podemos creer en el Dios que plantea Jesús, que mm, quizás es uno de los grandes temas, o al menos hablando en primera persona, de mis grandes temas, ¿en qué Dios creo yo? ¿No? mm, ¿Cuáles son las características de ese Dios al cual yo sigo? claro. Eh, y la palabra nos entrega ciertas claves, ciertas características que son propias de Dios, ¿no? Y allí el camino de Jesús, ¿no? O sea, en el fondo, quien me conoce a mí, conoce al Padre, y por lo tanto, en la medida que yo me acerco más a la vida de Jesús, a sus características, a las opciones, a los criterios que él tomó, a la manera que tenía de relacionarse eh, en diferentes aristas, ¿no? Relacionarse con las personas, relacionarse con los niños, relacionarse con su propio padre, relacionarse con el poder, relacionarse con la política, relacionarse con un sinnúmero de realidades, de personas, de elementos, ese acercamiento nos va dando ciertas pistas Mm, de quién es el Dios de Jesucristo. Y mm, eso es una cosa que para mí es bien, bien importante y bastante seria, porque muchas veces podemos cometer el error, yo en mm, primer lugar, de endosar características que posiblemente no sean fundamentales en el Dios de Jesucristo. Y por lo tanto crearnos un falso Dios. Y eso es súper grave, digamos, digamos, grave en la dinámica del seguimiento de Jesús, ¿no? Finalmente, cada uno de nosotros, de nosotras que estamos acá y todas las personas finalmente van desarrollando su propio seguimiento de la persona de Jesús. Y mm, van respondiendo vocacionalmente desde el lugar en donde cada uno de nosotros ha ido descubierto que Dios lo está llamando. Y por lo tanto, hay una situación bien, bien importante y por lo tanto hay una llamada como a acrecentar siempre la relación con la palabra de Dios, a profundizar siempre cada vez más, a cómo ir haciendo para que el mensaje del Evangelio vaya calando profundo en nuestra vida,
para que cada uno de nosotros pueda irse configurando cada vez más con la persona de Jesús, porque de esa manera tenemos acceso a el Dios que creemos. Y eso es una particularidad del cristianismo, ¿no? O sea, en el fondo, nuestro Dios se hace Relación. persona, ¿no? Se hace Sí, persona. sí. Y eso es súper potente. Súper, no, o sea, Dios es de relación y se relaciona de modo magnífico en Cristo. Y Cristo es la palabra, digamos, Jesucristo. Y en ese sentido, hay un tema que a mí me aparece frecuentemente y es una preocupación de cuál es la imagen que mostramos de Dios. Y probablemente el no conocer los evangelios nos ha hecho un daño también en la imagen que transmitimos, tal vez por los devocionarios, tal vez por los cuentos, ¿verdad? En que a veces la imagen de Dios es más un Dios castigador o un Dios que quiere de alguna manera pasarnos la cuenta, ¿ya? Personas que sufren mucho en su vida espiritual por temas de culpa o por una imagen de un Dios no tan amoroso, sino más bien castigador, o un Dios no tan cercano, sino más bien lejano. Entonces, digo, esto es un tema de cuidar la relación entre nosotros y con el Señor a partir de la imagen que cultivamos también de Dios. Y esa imagen de Jesucristo está en los evangelios, ¿ya? Cada evangelio retrata y responde a esta pregunta. Es el Hijo de Dios. El caso de Marco, ¿no? Lucas hoy tiene este Jesús unas características de la misericordia, ¿no? El hijo pródigo, la samaritana, es decir, este Dios que no tiene miedo de conectarse, comunicarse, vincularse con las personas. Entonces, es todo lo contrario. Pero hay como una tendencia humana, parece que era la de los fariseos también, ¿no? De solo un grupito, una élite, como que tiene acceso a Dios. Y los demás tienen que cumplir una serie de ritos, y etcétera, etcétera, para que estén lo suficientemente puros y tener ahí un cierto acceso a Dios. Y eso es algo que nos sigue en la historia, digamos. Entonces, digo, a ver, pero vamos un poquito más allá, ¿no? ¿Cuál es el Dios de Jesucristo? Y Jesucristo muere porque Él trae una cercanía del reino de Dios que fue escándalo, ¿no? ¿Cómo hacer eso que Dios es tan cerca, tan cercano, ¿no? ¿Ya? Entonces, confabularon para matarlo. Dice el Evangelio de Marco, en el capítulo 3, ¿no? El hombre que tenía la mano tullida, un día sábado, para provocar, en la sinagoga, mientras observaban ahí los especialistas en la Torá, le dice, ponte ahí al medio, y le cura la mano. Nadie dijo nada, todos calladitos, pero esperaron que se fueran para confabular contra el Señor, ¿no? Para matarlo. Entonces, en sentido, la palabra de Dios también nos edifica, nos construye y también es una palabra que también pone las cosas como en su lugar cuando no lo están, ¿ya? En ese sentido también es una palabra que nos anima a enmendar caminos, ¿no? ¿Ya? Y eso es un camino, eso es un proceso de vida. Recuerden ustedes el Evangelio de Mateo al final, ¿no? Que ahí están ahí el Señor resucitado antes de subir al cielo, y al verlo se postraron y lo adoraron. Y algunos todavía dudaron. Qué interesante, ¿no? Como, y en eso estamos también nosotros, ¿no? Como en ese caminar. Y ahí, bueno, dejarnos como influir por la palabra poderosa de Dios, ¿no? ¿Ya? Para no quedarnos solo como en la cosa más edificante para mí mismo nomás, ¿no? Es una palabra que también quiere generar un tipo de convivencia entre nosotros,
fraterna, amorosa, misericordiosa, desde esta cercanía de Dios a partir de Jesucristo. No sé, eso digamos, estamos Muchas gracias. conversando. Sí, quizás una pregunta más cortita tiene que ver con el Vaticano II, que hemos celebrado el año pasado los 50 años. Padre, la pregunta es, ¿qué enriquecimiento de la liturgia en torno a la palabra de Dios supuso el Vaticano II? Porque yo entiendo que hubo un cambio en la adaptación a la liturgia. Entonces, ¿qué pasó antes? Porque quizás no se ha conocido y es algo muy bonito, me parece a mí, que va en la misma línea de lo que usted nos invitaba a redescubrir y acercarnos, ¿no?, a la palabra. Claro. Bueno, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía están al mismo nivel. ¿Ya? Y lo que era, tenía una cosa más predominante, que era la Eucaristía como tal, hacía que la palabra tenga el ambón chiquitito, ¿no? Y el altar enorme, ¿no? Y aquí dice, no, es la mesa de la palabra y la mesa del cuerpo y sangre de Cristo que nos alimenta, digamos, ¿no? La palabra también, la mesa de la palabra. Entonces, en ese sentido, ubica la palabra en un lugar también privilegiado. Es más, lo coloca como la fuente de la revelación. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, dado que es fuente de revelación, oye, tenemos que acudir a ella. Y para escuchar la palabra de Dios, curioso, porque para comulgar, digámoslo así, bien coloquialmente, para entender la idea, para comulgar como que hay unos requisitos, ¿no? Ciertos requisitos para comulgar, por así. Ahora, para escuchar la palabra, todos podemos escucharla. No puedo, tal vez algunos dicen, no estoy preparado, no estoy listo para pasar a comulgar, por así decirlo, ¿no? Estoy un poquito exagerando para mostrar esto, ¿no? El poder de la palabra y el lugar de la palabra. El tema que todavía nuestra catequesis para la primera comunión ocupa 2 años, pero para la mesa de la palabra no tenemos. No sé si me quiero solamente como mostrar un poco Y el Vaticano II nos anima a eso, justamente al lugar de la palabra como fuente de revelación. Y no sé si algo tú en ese sentido estás pensando en algo, otra cosa quizás, María Esther, que la puedas complementar a lo que estoy diciendo. Sí, junto con lo que usted comentaba, además que con la reforma litúrgica del Vaticano se incrementaron el número de textos del Evangelio, de la Biblia en general, enriqueciendo la liturgia de, digamos, de cada día y de cada domingo, porque antes en el rito anterior eran unos textos fijos y como muy poquitos, y ahora hay una riqueza gigante y uno puede durante todo el año litúrgico darle la vuelta completa al Evangelio. Sí, Y sí. año por medio, ciclo A, ciclo B, bueno, par e impar, perdón, en la liturgia cotidiana, Sí. también vamos viendo la historia del pueblo de Dios. Y eso también yo lo encuentro una riqueza muy grande. Entonces, quien Sí. tiene la gracia o tiene el interés de participar en la misa, aunque solo sea el domingo, ya al menos tiene su ración de alimento de la palabra de Dios, ración. Que tiene que ser más, obviamente, para que uno la asimile. Entonces, creo que eso también fue un regalo muy grande que nos trajo el Vaticano II. Entiendo que en 3 años que uno lee, si lee durante 3 años, logras leer la Biblia completa. Entiendo eso. Lo he escuchado por ahí, no puedo asegurarlo, pero alguien que sabe estas cosas me comentó eso hace mucho tiempo, ¿no? Y que le gustaban más las cosas estadísticas y eso, entonces le creo desde ahí también, como un dato curioso, digamos. Muy bien. Ok, muchísimas gracias, Padre José Miguel, por esta nutritiva conversación, ¿cierto? Gracias también a quienes se conectaron y a quienes hacen posible esta transmisión. Que tengan todos una muy buena tarde y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Que estén muy bien. Perfecto. Si La quieren buena- nos tomemos Gracias, la Padre. foto, Eso, una nos foto, tomamos sí. la Perfecto. foto. Eso, abran por favor la cámara todos los que puedan. Eso, la Sandrita, la Adela, Jennifer.